El título de la palabra de Dios que estudiaremos hoy es El desafío a la meta. Cada iglesia en todo el mundo se está levantando con la misión de predicar a 7.000 millones de personas. Las palabras de Dios se predican a numerosas almas incluso en un día. Dios ha profetizado en sus palabras de promesa que el Evangelio que estamos predicando ahora llegará hasta lo último de la tierra. Podemos confirmarlo a través de los 4 evangelios que dicen: este evangelio será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver muchos versículos en el Antiguo y Nuevo Testamentos acerca de la profecía de que este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Un día, investigué sobre el viaje del Evangelio del apóstol Pablo. Ya que está escrito que el apóstol Pablo predicó en Italia y Europa, tuve curiosidad por saber a cuántos países fue. Los países que el apóstol Pablo visitó eran las potencias de esos días. Después que se desarrolló el transporte, y como las vemos en el siglo XXI, estas son una parte muy pequeña del mundo. El apóstol Pablo viajó por estos lugares así. En esos días no había aviones. Ellos podían usar barcos. Tal vez los barcos eran el modo más rápido de transporte en esos días. En esas circunstancias, él viajó a Italia, Roma y también a Grecia. Hoy en día, en la época del Espíritu Santo, los profetas son enviados al mundo entero, a Samaria y hasta lo último de la tierra, bajo la gracia del Padre y la Madre. Si comparamos la predicación de la época apostólica con la de esta época, las zonas por donde viajaron y predicaron fueron una parte muy pequeña del mundo. Al investigar sobre los viajes de Pablo, llegué a pensar: Dios hizo todas las cosas como el transporte y la comunicación inalámbrica para que podamos predicar a 7.000 millones de personas. Entonces estuve más ansioso de desafiar la meta de predicar a 7.000 millones de personas. Hay un refrán: la persona que no puede desafiar una meta es anciana. Me gustaría compartir una historia al respecto. Charles Lindbergh, de los Estados Unidos, es reconocido como la primera persona en cruzar el Océano Atlántico. Voló sin escalas de Nueva York a París. Así se le recuerda en la historia. Cuando envejeció, se sintió aletargado, ya que entró en un estado de letargo, perdió la confianza y comenzó a tener una perspectiva negativa sobre todo. Cada palabra que pronunciaba siempre era negativa. Siempre aseveraba: no puedo hacerlo. Se quejaba y murmuraba. Decía esas cosas porque había perdido su confianza en todas las circunstancias. Entretanto, extrañaba su juventud cuando cruzó el Océano Atlántico. Entonces quiso visitar el museo donde se exhibía su avión. Al ingresar, el director del museo lo reconoció de inmediato y lo atendió con respeto. Ambos hablaron de muchas cosas del pasado. Él preguntó al director si podía sentarse en el avión, y éste se lo permitió. Entonces, subió al avión, se sentó en la cabina del piloto y cerró los ojos. Empezó a recordar el pasado. Una vez piloté este avión y volé de Nueva York a París, que está a más de 5.000 kilómetros. Fue muy temerario. Cerrando los ojos, se perdió en los recuerdos.
Al cabo de un rato, abrió los ojos. Entonces se dio cuenta de que faltaba el tablero de mandos. Quedó sorprendido. Por lo general, un avión tiene un tablero de mandos, ¿no es así? El tablero de mandos proporciona una vista resumida de los principales indicadores relevantes para el vuelo o la conducción, como el nivel de combustible. Sin embargo, este avión no tenía tablero de mandos. Lo que es más, también faltaba el altímetro. Los dispositivos más indispensables de la aeronave no se veían por ninguna parte. Él preguntó al director, ¿qué pasó? El director respondió, eso es lo que quería saber. El director dijo que no podía entender cómo Lindbergh pensó en cruzar el Atlántico con ese pedazo de chatarra. Fue un reto osado cruzar el Atlántico con un avión en esa condición. El director preguntó a Lindbergh, ¿por qué sacó el panel de control? Él respondió, fue para reducir el peso, aunque sea un poco. Lindbergh se esforzó por lograr este desafío, pensando que podía ser posible si el avión era un poco más ligero. Finalmente, lo logró. En ese entonces, los medios de comunicación estaban muy emocionados con su valiente historia. El director dijo, ¿no es usted el que llevó a cabo este acontecimiento histórico? Hasta ese momento, Lindbergh había pensado que su letargo y falta de confianza se debía a su vejez. Pero ahora comprendía que no era cierto. No era su edad, ni su cuerpo débil, lo que lo hacía viejo, sino que dejó de intentar hacer algo que parecía imposible. Fue entonces cuando perdió su juventud. Si algo parecía imposible, ni siquiera se esforzaba por intentarlo. Simplemente se daba por vencido antes de intentarlo. Él comprendió que envejeció desde el momento en que dejó de intentar y realizar esfuerzos para lograr algo. Se dan por vencidos desde el principio, sin siquiera intentarlo. No obstante, algunas otras personas establecen una meta y se esfuerzan al máximo para lograrla. Pensó, debo llegar a mi destino a toda costa, aunque tenga que sacar el tablero de mandos y el altímetro para llevar a cabo la misión. De esta manera, sacó el tablero de mandos y el altímetro. Voló solo confiando en sus sentidos. Comprendió que esto define a la juventud. La edad es irrelevante. Un cuerpo débil no importa. Si pierden su espíritu de desafío, envejecen. Sean jóvenes o viejos, independientemente de su edad biológica, la gente envejece a partir de ese momento. Hermanos y hermanas, ¿no somos todos como el rocío del alba? ¿Por qué no intentamos algo, aunque parezca imposible, como jóvenes de Dios? Algunos se dan por vencidos desde el principio, aunque solo hay una pequeña cantidad de cosas negativas, creando excusas para no intentarlo. En lugar de buscar excusas para darse por vencidos, si ven incluso el 1% de posibilidades de éxito, pueden pensar, ya que hay un agujero del tamaño del ojo de una aguja, si alumbro la luz, esta sin duda pasará por él e iluminará la oscuridad. ¿Acaso no debemos predicar con esta fe? Lindbergh afirmó, perdí mi juventud en el momento en que dejé de esforzarme por lograr lo que parece imposible. Sus palabras se aplican exactamente a nuestra situación actual. Ahora estamos llevando a cabo la misión de predicar a 7.000 millones. Hay personas que se dan por vencidas desde el principio si algo parece imposible. Por el contrario, hay quienes aceptan un desafío, aunque parezca imposible. Creo que en el cielo se concederá una gran recompensa y bendición
a los que se atreven a desafiar todo con fe para lograr la meta del Evangelio. Busquemos algunos versículos bíblicos con respecto a este asunto. Vayamos a Génesis capítulo 18. Capítulo 18, versículo 14. Dios dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué significa esto? ¿Acaso no significa que Él puede hacerlo todo posible? Aunque algo nos parezca imposible, es posible en Dios. Si creemos en las palabras de Dios y las llevamos a cabo, nada será imposible. Si vemos la historia del apóstol Pablo en los tiempos de la iglesia primitiva, él estaba dispuesto aún a morir para terminar su misión del Evangelio. A los ojos de los incrédulos, él gastó todas sus energías temerariamente en la predicación del Evangelio. Fue porque creía absolutamente que Dios puede hacerlo todo posible. Veamos el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Está escrito que estaba dispuesto a morir por el nombre de Jesucristo y para predicar este Evangelio. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tal vez a los ojos de los incrédulos parece imprudente, porque no le preocupaba su vida con el fin de predicar el Evangelio. La razón por la que fue capaz de predicar sin temor fue que creyó firmemente que cuando se predican la gloria del Santo Dios y el Evangelio, toda la humanidad puede arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de los mismos y la vida eterna. Si sienten temor, no es porque estén envejecidos o su cuerpo sea débil. En la historia de Lindbergh, él parecía muy temerario para la mayoría de la gente, pensando únicamente en que el avión debía ser ligero para volar un poco más lejos. Sacó el tablero de mandos. Solo entonces pudo cruzar por primera vez el Océano Atlántico de Nueva York a París. Él desafió algo suficientemente osado como para registrarse en la historia. Hermanos y hermanas, cuando hay cosas que parecen imposibles de desafiar, si nos damos por vencidos incluso antes de intentarlo, a partir de ese momento, nuestra juventud llega a su fin. El tiempo de los jóvenes de Dios, como el rocío del alba, llegará a su fin. 7,000 millones es un número enorme. Sin embargo, a los ojos de Dios, este gran número es como la gota de agua que cae del cubo. ¿Acaso Dios no dijo, es un número como menudo polvo en las balanzas? Y Dios recalcó en Génesis capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Confían en Dios? Dios nos está diciendo, ¿no creen que esta obra se cumplirá porque los estoy ayudando? Puedo hacer que todo sea posible. Si teníamos poca fe, Dios nos mostraba un pequeño resultado. Si teníamos mucha fe, Dios nos mostraba un gran resultado. Hasta ahora, Dios ha cumplido todo de acuerdo con nuestra fe. Si cumplimos nuestra misión con fe absoluta, Dios nos dará un resultado de acuerdo con nuestra fe. Dios nos recuerda que todo es posible en Él.
Ya que el apóstol Pablo tenía esa fe, pudo establecer la iglesia de Dios donde quiera que iba y estableció Sión para alumbrar la luz de la verdad. Veamos Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con, ¿qué? Con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El profeta dice, Dios hizo el cielo y la tierra y todo el universo. Ya que Dios está conmigo y camina conmigo y me ayuda, ¿cómo puedo simplemente sentarme y dudar? Dios nos permitió predicar a 7,000 millones. La predicación a 7,000 millones es nuestra meta y la misión que debemos llevar a cabo. Todos los hijos de Dios deben levantarse con el espíritu de desafiar esta meta. Dios dijo que esta época es cuando las naciones vienen a Sión. Así que tengamos una gran meta de nuestra fe y testifiquemos que muchas almas regresan a Dios, volando a sus brazos. A veces decimos de labios, creo, creo, y no creemos de corazón. Si no creemos en nuestro corazón, no podremos producir ningún resultado del Evangelio. Veamos Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios, si puede, por favor permítame llevar sin frutos. Dios se sentirá mal en el cielo. ¿Qué quiere decir con si puede? Quiere decir que todavía no tenemos fe en Dios. Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para los que creen, para los que se apoyan y confían absolutamente en Dios, todo es posible. Para los que creen absolutamente en Dios Todopoderoso, todo es posible. Podemos hacerlo todo. Esta es la verdad en las palabras de Dios. Hermanos y hermanas, examinémonos nosotros mismos. ¿Soy una persona que perdí los días de mi juventud espiritualmente? ¿He perdido el espíritu de cumplir la santa misión de Dios y el espíritu desafiante? Como había transcurrido mucho tiempo, Lindbergh olvidó cómo condujo el avión de Nueva York a París. Cuando cerró los ojos en su avión y los abrió, se dio cuenta de que no había tablero de mandos ni altímetro, dos de los dispositivos más necesarios. En el pasado, cuando pilotó el avión de Nueva York a París, sacó el tablero de mandos y el altímetro. ¡Qué osado fue! Tenía el espíritu desafiante. Volaré sin escalas de Nueva York a París, incluso reduciendo el peso. Hermanos y hermanas, aunque la gente del mundo tenga un espíritu desafiante, cuando mueren, se acabó todo. Sin embargo, ¿qué podemos decir de nuestra gloria? ¿No estamos realizando la gloriosa obra que durará para siempre en el reino de los cielos? El tiempo pasa incluso en este momento. Nuestro tiempo en esta tierra es cada vez más corto. Tengamos la mentalidad de desafiar cualquier cosa si es para el Evangelio. Hice esto, pero no dio resultado. Hice aquello, pero no lo logré. Todos son negativos conmigo. Cada vez que digo algo, todos me rechazan. Cuando Lindbergh perdió la confianza, todo le parecía negativo. Fue entonces cuando pensó, es porque soy viejo y mi cuerpo es débil. Sin embargo, esa no era la razón, sino que su espíritu interior había envejecido. ¿Qué testifica la Biblia acerca de nuestras almas? ¿No dice que nuestras almas se renuevan de día en día?
Está escrito, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, aunque estamos envejeciendo físicamente, ¿qué pasa con nuestra alma? ¿Acaso no dice que nos renovamos de día en día? Para que podamos ser renovados, a partir de ahora necesitamos tener la mentalidad para aceptar el desafío dado por Dios. Si hay algún desafío, tenemos que lograrlo con la fe absoluta de que Dios puede hacer lo posible. Cuando volvamos al reino de Dios, Él dirá, todos han hecho un buen trabajo, sean sobre 10 ciudades, sean sobre 100 ciudades. Ya que llevaste 1000 talentos, sé sobre 1000 ciudades. Espero que todos recibamos grandes recompensas en el cielo, agradando a Dios. Si no tenemos la mentalidad de desafiar la meta, y si no tenemos fe con obras, envejeceremos. Nuestra alma envejecerá. No es la condición de nuestro cuerpo físico la que nos envejece. Si no tenemos metas, si tenemos temor de tener metas, si dudamos en establecer una meta, entonces nuestra alma envejecerá. Hermanos y hermanas, el tiempo en esta tierra es cada vez más corto, incluso en este momento. Como un reloj de arena, la arena en la parte superior disminuye rápidamente, no está quieta nunca. El tiempo nunca está quieto, siempre avanza. Sea invisible o visible a nuestros ojos, el tiempo avanza constantemente, hasta el tiempo señalado por Dios. El tiempo siempre corre. No tenemos mucho tiempo disponible. Sin embargo, no podemos recibir el día de la gloria sin desafiar nada. ¿No es así? Deseo que todos desafiemos la meta para que podamos producir preciosos resultados que complazcan a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales. Ahora, puedo escuchar la fragancia de Sion de los estudiantes de secundaria, universitarios, soldados y trabajadores. Independientemente del área, podemos escuchar noticias llenas de gracia de todos ellos. Ahora, se oyen noticias llenas de gracia, no solo de un país, sino de todo el mundo. Hermanos y hermanas, si se sientan, alguien más hará su trabajo. No obstante, si otros comen pan, este no llena su estómago. Si otros beben agua, ¿acaso significa que ustedes pueden saciar su sed? No. Levantémonos todos juntos. Intentémoslo todos juntos. Cuando regresen a casa hoy, oren mucho y establezcan una meta. Oremos ansiosamente a Dios para cumplirla, sea grande o pequeña. Realmente deseo que todos entremos en el reino de los cielos, después de lograr algo durante nuestra corta vida en esta tierra. Verdaderamente nuestro Dios puede hacerlo todo posible, ya que Dios nos dijo que todo es posible para los que creen absolutamente en Él. Creamos absolutamente que Dios puede hacer posibles todas las cosas. Todos digamos a fines de este año, solo he llevado 100 talentos cuando alguien más llevó 1000 talentos. ¿Por qué no tenemos un panorama más amplio y una meta más grande? Necesitamos cumplir el Evangelio sin temor, ya que esta es la obra espiritual que producirá grandes y eternas recompensas en el cielo. Puesto que el apóstol Pablo tuvo esta mentalidad, pudo establecer Sion donde quiera que iba. Y si cultivamos una tierra espiritual este año y establecemos una hermosa Sion donde quiera que deseemos, haciendo esto, encontremos muchas almas y ayudémoslas a crecer para dar mucha gloria a nuestro Padre y a nuestra Madre celestiales y seamos salvos al final. Para esto, necesitamos orar mucho, esperando que todas las familias de Sion tomen la iniciativa en la predicación a 7,000 millones. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.